Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre hay una sola. Mi nombre es Daniela Ruiz y hoy estoy con las dos mamás de siempre, Carolina Peredo y Verónica Pomata. Les prometo que es Verónica Pomata. Hoy suena un poquito raro, pero es ella. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que personalmente me apasiona, que es la vuelta a lo natural. Natural parenting, ¿no? Sí, yo no sabía que tenía un nombre. Me enteré cuando estábamos produciendo este programa, nos pusimos a hacer nuestras investigaciones y resulta que hay websites y todo que se llama Natural Parenting y dice todos los principios de lo que se denomina la vuelta a la natural. ¿Qué sería? O sea, back to the basics, volver a como era antes, ¿no? Cuando no teníamos recursos tecnológicos y la ciencia no estaba tan desarrollada y la gente hacía lo que, no sé. ¿Y a qué nos referimos? Un poco esto, ¿no? A esta tendencia que hay hoy en día, que muchas mujeres que están volviendo a elegir tener sus partos con la menor cantidad de intervenciones posibles, generalmente no en un hospital, en una casa de nacimiento o incluso en su propia casa. En su propia casa. Y después, una vez que tienen al bebé, usan pañales de tela o les dan el pecho hasta que son bien grandes, los llevan encima todo el tiempo. El famoso co-sleeping, ¿no? Dormir todos juntos en la misma cama. La cama familiar, sí. Y de hecho hay algunas, tengo amigas personalmente, que ni siquiera usan pañales. Usan lo que se llama higiene natural, que es que se van aprendiendo las señas que hace el bebé cuando quiere ir al baño y no usan pañales desde el principio. Que en principio yo la primera vez que lo escuché dije, ¿what? Parece como una locura, pero bueno, hay gente que lo está practicando. Sí, es llamativo como cada familia, me parece que las familias como que nos dividimos en dos bandos, digamos. Los que planifican un montón y dicen, bueno, qué tipo de padres vamos a ser y cómo vamos a criar a nuestros hijos, y los que improvisan totalmente. Y dentro de los que planifican, porque volver a lo natural en la sociedad moderna o posmoderna o con todo lo que tenemos ahora, hay que planificarlo, hay que pensarlo, digamos, no es... es casi más difícil ver cómo deshacerse de todos los condicionamientos, sí, todo lo que nos ofrece el mercado, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que nosotros somos la generación bisagra, porque a todos nosotros nos criaron, a nosotras de 30 y pico, digamos, en general nos criaron de una manera muy tradicional, nos tuvieron en el hospital, fuimos a la escuela, fuimos por ahí la primera generación en usar pañales descartables y eso era toda una evolución en ese momento. Yo no, yo soy más vieja. ¿Sí? ¿Vos usaste pañales no de tela? existían los descartables. ¿Todavía existían? Wow. Con mi hermano sí, conmigo no. Viejísima. Wow. Bueno. Como les iba diciendo, entonces en ese momento fue... como era parte de la evolución todo esto. Y a nosotros nos criaron así y nunca nos lo cuestionamos. Y de repente ahora nuestra generación, cuando llega la hora de tener hijos, nos estamos planteando todas estas cosas, ¿no? De volver a lo natural. Sí, se hizo tendencia directamente en realidad, ¿no? Acá en Estados Unidos sobre todo. No sé si en Estados Unidos. Yo tengo amigas en Argentina que están empezando también toda esta movida allá. Y me interesa saber, si nos están escuchando... ¿qué les parece? ¿De dónde viene esta necesidad? ¿De dónde surge esta necesidad de volver a lo natural? Porque generalmente la evolución como que va en un sentido, ¿no? Uno usa computadoras y teléfonos. A mí no se me ocurre volver a tener un teléfono con cable en donde tenga que discar así el 9. Telediscado. Claro. Y sin embargo, sí se me ocurre eso, poner un pañal de tela, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad? ¿De dónde surge este momento de que nos hacemos padres y ahora de repente queremos ser todos hippies? Sí, no, dije sobre todo en Estados Unidos, y esto en relación a lo que vos acabas de decir, porque me parece que en este país justamente los avances tecnológicos y científicos llegaron antes, digamos, de alguna manera, ¿no? Y que ahora entonces la gente quiere tratar de deshacerse de eso que es un poco abrumador y bueno, y además todo el mundo tiene acceso a más información, entonces se sabe que de todo eso en realidad no nos convenía tanto y como antes, cuando uno prestaba más atención a lo que decía la madre natura, digamos, nos iba mucho mejor. Y me parece que sí, que es algo global, que es a nivel mundial que se está volviendo a esta tendencia, pero acá sobre todo. La verdad es que estoy de acuerdo con eso. Creo que tiene que ver, a mí me parece, personalmente, esto es mi opinión, ¿no? Que al ser la generación también que empezamos a utilizar Internet y tener acceso a tanta información a nivel global,
de repente también hubo un momento de pararte y darte cuenta en qué momento toda esta tecnología y toda esta globalización te empieza a deshumanizar. Y tener un hijo es una experiencia realmente, para mí fue una experiencia muy animal, muy mamífera me sentí de repente. Entonces te retrotrae a esas raíces que no tienen que ver con la computadora, con la tecnología, con la evolución, y te hacen plantear todas estas cuestiones. Me parece a mí. No sé, ¿ustedes qué piensan? Sí, ustedes qué piensan, díganoslo al 512-672-8657. Este es el teléfono de acá de la cabina de Radio Mujer Internacional en Austin, Texas, que es de donde estamos transmitiendo en vivo hoy. Yo lo que quería comentar es que a mí me parece que es cierto que hay una sobreinformación en cuanto a todo, y que nos sentimos abrumados, y que eso seguramente tiene mucho que ver con el querer alejarse un poco de la tecnología, pero también me parece que hay que tener cuidado con qué información tomamos para elegir volver a lo natural, y cómo la evaluamos también, porque a veces parece sentido común decir, bueno, no, vuelvo a las raíces, y a veces hay información que indica que en ciertos casos no lo es tanto. Por ejemplo, el artículo que yo encontré justamente con respecto a la elimination communication, ¿no? Lo que se refiere a la teoría de que uno puede establecer una cierta comunicación con el bebé para poder interpretar las pautas que el bebé le da de cuándo tiene ganas de ir al baño. Entonces no es necesario usar pañales, porque cuando uno interpreta que ese bebé tiene ganas de ir al baño, lo lleva al baño y el bebé aprende a controlar esfínteres en base a esa comunicación, cuando todavía no pueden hablar. A los 6 meses, ¿no? Tan pronto como eso. Sí, muy chiquititos. Sin embargo, hay un artículo en internet de un urólogo pediatra que dice que hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando los bebés aprenden a controlar esfínteres, a aguantarse antes de que el cuerpo realmente esté listo para eso puede traer muchas complicaciones, como infecciones urinarias, entre otras cosas. Yo lo que creo también es que ante todas estas tendencias, la primera reacción, por lo menos mía, es el prejuicio. Es decir, no, pero ¿cómo? Y uno después empieza como a familiarizarse un poco más con estas ideas y de repente no parecen tan locas o tan hippies, entre comillas, que es un poco... me da risa, ¿no? Porque enseguida decimos hippies. ¿Y por qué hippies? O sea, no es hippie. Sí, no, uno cataloga o pone una etiqueta, sí. Ante el desconocimiento también, porque yo he escuchado mucha gente me dice, pero bueno, ¿cómo vas a hacer un parto en tu casa con todo lo que la tecnología tiene para ofrecerte en un hospital? Y ante cualquier cosa, estás poniendo en riesgo la vida de tu hijo. Y bueno, y la verdad que yo escuché cuando me dijeron eso, lo primero que hice fue, sí, la verdad que tenés razón. El miedo. Sí, el miedo, y el miedo que te paraliza. Pero después cuando vos decías que te sentiste muy mamífera en tu parto, bueno, obviamente estando institucionalizada quedás inmediatamente, o sea, no podés conectar con esa raíz, porque no te lo permite el sistema donde estás envuelto. Otra cosa que me parece interesante comentar como mamás que estamos en otro país es que sí que me parece que al estar lejos de nuestra familia de origen, por lo menos a mí, se me facilitaría, si yo quisiera seguir cualquiera de todas estas tendencias o ser más hippie, entre comillas, yo sé que si estuviera al lado de mi familia todo el tiempo, me costaría mucho más, porque sé que tendría el ojo juzgador constantemente, o la pregunta de ¿y por qué? ¿Y por qué estás haciendo eso? Pero me parece una locura, pero bueno, me pasa ahora, lo ven por internet a mi hijo, por Skype, ¿y por qué no le das un tenedor al chico? ¿Por qué tiene que comer como un caníbal? Con las manos. Claro, y que no es ningún... A ver, se está comiendo, tampoco es que esté haciendo ninguna cosa demasiado radical. Sí, no, después con temas más importantes como la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué educación alternativa? ¿Qué es Montessori? ¿Pero en un colchón en el piso duerme? ¿Para qué existe una cama? Claro, ¿no? ¿Necesitas plata? Hija, te presto para que te compres una cuna al chico. Te tiro unos pesos. Claro. Entonces, en este sentido, sí me parece que el estar lejos de la familia puede jugarnos a favor si es que nos interesan todo este tipo de corrientes alternativas en cuanto
a la maternidad. Aclaremos que esto seguramente lo decís porque la familia, digamos, tiene este bagaje cultural y estas cosas que ya se aprendieron de antes y no tienen por ahí la capacidad de pensar en lo alternativo o no lo quieren hacer. Pero sin duda sabemos que este es un tema que despierta muchísima controversia, así que nos interesa muchísimo saber qué les parece a ustedes. Llámenos por favor al 512-672-8657 si están aquí en Austin, Texas, y si no nos pueden dejar mensajitos en nuestro muro de Facebook. Facebook.com/madre y una sola USA. Fantástico. Bueno, vamos a ir a una pauta comercial muy cortita y enseguida volvemos. No se vayan. Con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Seguimos en Madre hay una sola. Hoy estamos hablando de la vuelta a lo natural. Tenemos aquí en el estudio una invitada. Su nombre es Vanessa. Ella es mamá colombiana. Tiene 2 hijos de 5 años y de 1 año. Gracias, Vanessa, por estar acá con nosotras. Hola, Gracias Vanessa. a ustedes por tenerme. Te queríamos preguntar, les cuento, Vanessa iba conmigo a yoga prenatal. Y un día me contó que ella estaba embarazada de su primera hija y al final ya de su embarazo, como a las 37 o 38 semanas, de repente decidió que no la quería tener en el hospital. Tuvo así como un cambio rotundo de parecer y a partir de ahí, ¿qué fue lo que decidiste? Contanos. Pues sí, Daniela, tú me preguntaste un poco, creo que del parto natural, porque me acuerdo que dijiste estabas un poco interesada en un birth center. Y yo te conté como yo había tenido un OBGYN. Y en verdad, bueno, no fue tan como cambio repentino, sino que fue más que todo como un crecimiento a través del embarazo. Me acuerdo que mi parejo, cuando yo primero quedé embarazada, me dijo, ay, ¿por qué no tenemos una partera? Y yo dije, este señor que cree que yo vivo en qué año, en los 1900. Dije, no, ni siquiera sabía que era partera, es más. Entonces empecé a hacer mis investigaciones porque a mí me encanta buscar y leer. Todo el tiempo tengo que estar leyendo. O sea que la primera sugerencia fue de parte de tu marido. Sí, Wow. de parte de él. Y en verdad, a través que pasó el embarazo fue un proceso de crecimiento. Y de repente yo decidí que me alineaba más con la filosofía del parto natural y de las parteras, que es que si me entiendes, yo tuve un embarazo saludable y yo era una persona saludable, no tenía ningún riesgo y vi que el parto natural era algo que iba a ser mejor para mí. Otra cosa que de repente me empezó a asustar es que yo soy pequeña de tamaño y la gente me decía, oh, te van a hacer cesárea en el hospital. Y yo era, ¿pero por qué? Oh, porque mira, tus caderas son angostas. Entonces yo empecé a ver, la gente me está como juzgando ¿sí me entiendes? Sin saber qué puedo hacer yo. Entonces también otra película, el documental The Business of Being Born, como que han vuelto el parto un negocio, me abrió mucho la mente a las parteras y empecé yo mucho más a, wow, no es una idea de hacerlo a la anticuada, sino es una idea de hacer lo que para mí hace sentido y especialmente lo que mi cuerpo puede hacer. Entonces después yo sí fui al birth center y hice el tour y tomé las clases que ellos necesitaban, pero decidí quedarme con mi doctor porque él me dijo, yo te voy a dar el parto natural. Pero la verdad es que en mi primera cita, a las 8 semanas de embarazo, yo le dije a él que yo no quería drogas y él se rió. Su primera reacción fue reírse. Entonces yo, como que ya desde el principio, como que, si me entiendes, empezamos con el día que no era. Y entonces ya como al final, después de que yo ya había tratado de cambiar, porque yo le había dicho a él, me quiero ir para el birth center, me ha dicho, no, yo te dejo tener todo natural, como tú quieres. O sea que él decía natural, pero con drogas porque asumía que vos no ibas a soportar el dolor o cuál era su... Sí, exactamente. Cuando hicimos el tour en el hospital, no es más, una vez me tocó ir al hospital porque tenía como contracciones y me mandaron como para monitorearme. Y la señora dijo, hagamos todas las preguntas ya que ya estás aquí para que cuando vengas no te toque hacer eso. Y me dijo, ¿quieres epidural? Y yo le dije, no. Y me dijo, no, te voy a poner aquí que sí porque es más fácil. Y yo le dije, pero yo no quiero. Oh, pero es que es más fácil ya tenerlo porque así sí quieres, entonces ya estoy lista. Y yo como que, ¿por qué me estás forzando a esto? Y como que me sentí que todo mi poder como madre empezaba a ser como espichado, ¿sí me entiendes? Como que trancado.
Entonces, sí, ¿me entiendes? Fueron varias cositas aquí y allá que empezaron a decirme, no me siento bien en este ambiente. Y una de las últimas razones fue que fui al tour del hospital y la enfermera que nos estaba dando el tour me empezó a hablar y me dijo, ay, entonces, ¿quieres tener a tu bebé aquí? Esto y lo otro. Y le dije, ¿sabes qué? He estado yendo al birth center porque en verdad lo que quiero hacer es tener a mi bebé en el birth center. Pero es que ya pagué el OBGYN, ya mi seguro cubrió esto, mi seguro no me va a cubrir lo otro. ¿Sí me entienden? Eran cosas que en verdad no importaban en el gran esquema de las cosas. Y la enfermera me miró a la cara y me dijo, si tú quieres, aunque sea un poquititico, tener a tu hijo en un birth center, vete para el birth center. La misma enfermera del hospital me dijo eso. Entonces eso me resonó mucho. Y ya lo último, que fue como la última cosa que me hizo decidirme, fue que le dije a mi doctor, le dije, mira, yo en verdad lo que más quiero evitar es la pitocina, no sé cómo se dice en español. Oxitocina. Sí, pero la oxitocina que es farmacéutica, ¿sí me entiendes? No es la verdadera. Sí. Y él me dijo, oh, yo a todo el mundo le doy eso. Y yo le dije, mira, muchísimas gracias por ser tan honesto, ya tomé mi decisión. Esto al mes de parir, ¿no? Sí, a las 27 semanas. Y dije, ya, fire, lo eché y me fui para el birth center, pero sí le aprecio muchísimo que haya sido tan honesto conmigo. ¿Y cómo te fue en el birthing center? Oh, eso fue una super experiencia de todos los colores, ¿sí me entiendes? Desde lo malo hasta lo bueno, pero en verdad fue como el evento de crecimiento más grande que he tenido en mi vida. Te hago una pregunta que seguramente te hicieron antes de llegar al birthing center. ¿Y qué pasa si se complica el parto y no estás con toda la tecnología que tiene un hospital? Pues mira, el birth center tiene toda la tecnología que tiene un hospital, excepto por la cirugía y la peridural. Entonces ellos, por ejemplo, tienen pitocina, pero es para trancar la hemorragia, cosas así. Eso lo explican muy bien las parteras. Una cosa que dicen las parteras es que cuando ellas te monitorean mucho, y cuando ellas ven que de repente como que hay algo que pasó que puede devolverse a una emergencia, ellas siempre trabajan con un hospital, ellas contactan el hospital y te dicen, ya es hora de que vayamos al hospital y hacen el transfer. Durante el transfer, cuando tú llegas al hospital, ya debes tener un cuarto que está listo para ti. Entonces, como que la lógica aquí es que cuando tú estás en un hospital y pasa una emergencia, también tienen que alistarte un cuarto. Entonces, se supone que obviamente no es como tan rápido, pero no debe ser muchísima la diferencia de estar en el carro yendo al hospital a que ya te tengan todo listo cuando llegas. Una pregunta, Vanessa, en tu caso particular, ¿tu parto fue como vos pensabas que iba a ser o hubo algo que cambió que no estaba previsto? No, mi parto fue, y voy a decir esto y va a asustar mucho a la gente, pero mi parto con mi hijo fue de 30 horas. Y yo cuando estaba embarazada conocí a una niña que tuvo un parto en el mismo sitio donde yo iba a tenerla a ella. Y le había tomado 20 horas. Y yo dije, ¿cómo 20 horas? ¿Cómo le va a tomar 20 horas tener el bebé? Entonces yo dije, no, Dios mío, yo 20 horas no puedo. Y mira, 30 horas, y lo hice. Vos estabas muy convencida de que podías hacerlo además, ¿no? Porque de lo que yo voy leyendo de todo lo que vos decís es que estabas convencida de que vos podías parir de manera natural y confiabas en vos, digamos. Sí, y otra cosa es que yo, si me entiendes, ahorita, hoy en día, esto es un poquito por la tangente, pero hoy en día que como que la imagen del cuerpo de la mujer es como tan grande en la mente de nosotras de que, oh, está muy gorda, está muy flaca, esto y lo otro. Yo siempre crecí con, no, está muy chiquitica, muy flaca, no puedes hacerlo. Entonces yo como que quería esto para probarme a mí misma que mi cuerpo sí servía. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, hay mucha gente que esto no le parece, pero para mí era como que yo engendré esta criatura y la estoy creciendo en mi barriga y la he crecido bien. Por algo será. Y además, sí, o sea, si la puedo crecer, la puedo parir. Y perdón que haga fast forward así 5 años, pero evidentemente muy mal no te fue porque 5 años más tarde tuviste a tu segundo hijo en tu casa, ¿verdad? Sí. Y el segundo niño... O sea que fue un viaje de ida. Sí, y fue mucho más fácil. Pero la niña, aunque fue difícil, yo creo, y yo, esto también es muy personal. Yo, para mí, el parto y la embarazo y ser mamá también es algo muy espiritual, como si me entiendes, muy holístico. Y para mí, en el viaje del parto fue como más o menos como un viaje espiritual, ¿sí me entiendes? De que yo creo que muchas
bloques emocionales y espirituales se resolvieron ahí hasta que yo dije, ya la puedo tener. Pero ella sí estaba naciendo volteada, no de cola, pero mirando hacia arriba. Entonces sí es como notorio que es más doloroso y más demorado. Y sí es muy, muy, muy doloroso. Y fuera de eso empujé por 3 horas. Pero ¿Y nació... eso en tu casa ya? No, esto fue Ah. todavía el parto de mi niña. Okay. Pero nació y perfecta. Y lo que más me impactó del nacimiento de ella fue después del parto. Ella nació, me acuerdo que vi tantos videos de partos cuando estaba embarazada, todos lloraban. Pero cuando nació mi hija, lo único que pensé fue, primero, cuando le vi la cabeza y saliendo, que es la cosa más surreal del mundo, que no parecía mi cuerpo, dije, parece un esquimal. Ok, cero como emocional de madre. Yo, ay, Dios mío, este bebé no parece mío. Y luego que salió, dije, qué bebé tan gigante para haber salido de mí. La verdad pesó solo 7,5, pero se veía grande porque las enfermeras antes de pesarla decían, parece como de 9 libras. Entonces me acuerdo de decir, oh my gosh, súper gigante este bebé salir de mí. Pero luego que ella nació me la dieron y fue mía y no me la quitaron para pesarla para nada. Y eso fue algo muy... como que lo mejor de todo el parto, porque yo pude, ella estuvo en mi pecho, ella misma nació muy morada, pero como que se habilitó muy rápido y ella misma se pegó al pecho y nunca tuve ningún problema dando pecho ni nada. ¿Y qué es lo fue que te algo hizo... que para mí fue muy, muy positivo. ¿Qué es lo que te hizo pensar y decidir después ir directamente al parto en tu casa? Y ya directamente no tener ninguno de estos recaudos, digamos, que sí habían en el Sí. Birthing Center. Pues mira, yo a ella la tuve en el Birthing Center porque vivíamos en un apartamento y yo tenía como los nervios de que iba a gritar mucho y la gente me iba a oír. Estando en un apartamento más pequeñito. En cambio con el niño ya teníamos nuestra casa y lo que más me dijo, que no pude tener la misma partera, que me encantó porque ellos no lo hacen en la casa, pero yo dije, lo quiero en mi casa porque yo me estresé demasiado pensando en ir al birth center. Es más, fui 3 veces y 2 veces me devolvieron. Y para mí eso fue demasiado, montarse a un carro y como que perder todo el focus de estoy haciendo una labor muy intensiva. El trabajo de parto. Sí, un trabajo de parto muy intensivo. Wow, bueno, cuántas cosas. Miren, recién vamos por el parto y nos falta todo lo demás todavía. Qué suerte que te tenemos aquí, Vanessa. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Queremos hablar de todas las cosas que pasan después del parto y una vez que ya uno tiene a los hijos y los tiene que criar y todas las elecciones que hace a partir de ahí. Así que recibimos sus comentarios como siempre en el muro de Facebook, Facebook.com/Madre Hay Una Sola, USA. en el email Madre hay una sola USA@gmail.com. y por supuesto por teléfono también en el 512-672-8657. Quédense por ahí que enseguidita volvemos con más Madre Hay Una Sola. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos charlando de la vuelta a lo natural. Para la que recién nos empiezan a escuchar, estamos aquí en el estudio con Vanessa charlando. Ella tuvo a su primera hija en una casa de nacimiento y a su segundo hijo lo tuvo directamente en su propia casa. Así que nos estuvo contando la experiencia de su parto natural. Y te quería preguntar, Vanessa, una vez que ya los tuviste de esta manera más natural, ¿qué te pareció o ¿Qué fueron las cosas que fueron pasando en tu vida para que fueras eligiendo también otros métodos alternativos en cuanto a la crianza de ellos, no solamente el parto? ¿Y cuáles son esas cosas que practicas con ellos, que se llama crianza natural? Ok, cosas que practico con ellos es mucho también de la salud. Me gusta empezar de la salud como de cero, como con la comida. Y eso viene desde el embarazo. Si me entiendes, con mi niña, yo que estaba yendo con el doctor, empecé a cuidar mi embarazo con drogas, como vitaminas de cierta calidad. Pero con el niño vi que hizo mucha diferencia usar vitaminas más naturales. Yo lo sentía en mi cuerpo. Y lo mismo con la salud de ellos, darle de mamar, si me entiendes, por ejemplo, ha sido muy grande en la salud, en mantenerlos con buena salud. Por ejemplo, nunca les ha dado una infección del oído. Y mucha gente me dice, oh, eres muy suertuda. Pero yo digo, bueno, sí, pero también trato de darles buena comida. Y trato de también, en mi casa, usar cosas naturales como para lavar la ropa y para limpiar. Porque me parece que muchos químicos, pues por lo que he leído también y por experiencia propia, les afectarían su cuerpo. Entonces es todo un cambio radical en la vida de uno, no solamente en la relación con el hijo, ¿verdad? Sí, sí, y también como dices tú, en la relación con el hijo, en cómo nos tratamos, de tratar de resolver problemas con ellos
al lado de ellos, pero también guiándolos, por ejemplo, y tratando de ver cómo se han hecho las cosas más como en las tribus y cosas así que son más naturales, y viendo cómo sirve para mí misma como familia, porque además hay que tomar en cuenta la personalidad de cada niño. ¿Y todo esto vos lo descubriste una vez que te convertiste en mamá o era algo que ya tenías decidido desde antes que querías hacer de esa manera? No, lo único que yo tenía decidido era que quería amamantar. Eso es lo único que yo sabía de ser mamá. Y también no sé ni siquiera por qué, porque yo vengo de una familia que no, en general no dio pecho. Bueno, unas tías sí, pero mi mamá no nos dio todo el tiempo. Pero para mí simplemente era algo que si yo lo tengo en mi cuerpo, me hace sentido hacerlo. ¿Sí me entiendes? Si mi cuerpo les va a dar esto a mis niños, me parece la mejor comida para ellos. ¿Y por Entonces, cuánto era tiempo? lo único que sabía. ¿Por cuánto tiempo amamantaste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es? No sé. Ok, mucha gente estará no de acuerdo con esto, pero a mi niña la quería amamantar por 1 año. Y me acuerdo que vi una niña de 14 meses que vino, una hija de una amiga, cuando mi niña tenía como 6 semanas. Y mi esposo me dijo, ¿vas a amamantarla hasta que tenga esa edad? Mira, le está caminando y hablando, qué cosa más rara. Yo le dije, en serio que sí, muy raro. Como que yo no me veía dándole pecho a una niña de ese tamaño. Pero cuando mi hija cumplió 1 año, era algo completamente natural para nosotras. Como que no había nada extraño en eso. Y es más, yo ni siquiera sabía que los niños ya toddlers, o ¿cómo se dice? Los que ya están caminando pueden seguir amamantando. Pero fue algo que seguimos haciéndolo y nos servía tan bien que yo en verdad dije, ¿sabes qué? Esto nos funciona a las dos, yo no se lo quiero quitar, no tengo razón para quitárselo. Y ella siguió, y siguió, y siguió, y siguió. ¿Hasta qué edad? Y luego yo quedé embarazada y ella tomaba un poquititico, pero como hasta los 4 y medio. Ok. Como, sí, entonces terminé. Nunca pensé, porque yo no tuve niños así tan seguidos, se llevan 4 años, pero terminé dándole pecho a los dos, Y un poquito. mientras estabas embarazada, ella sí siguió. Mientras estaba embarazada le di, y me acuerdo que cuando primero me enteré que estaba embarazada, mi esposo mostró como preocupación de que, ay, no debes estar dando, además porque me estaban dando como dolores, que yo sentía cuando me salía la leche, me daba como dolor. Pero mi partera me dijo, tú tienes un embarazo saludable, todo está bien, yo no veo ningún problema porque continúes. Y así fue. ¿Llegaste a darle a los dos a la vez? Sí. Así tándem de la nena de 4 años y medio y el bebé. Sí, sí. ¡Wow! Y fue chistoso porque ella en verdad estaba amamantando y en verdad no le salía nada, yo creo, ya al final. Y era que se pegaba un ratitico antes de dormirse ya. Pero cuando nació el niño, empezó a salir leche y ella decía, ¡ay, toda esta leche! Claro, estaba fascinada. Sí. Claro, el que no estaba contento era el hermano. ¿Tenés un recuerdo de estar exhausta en ese momento? Agotada, no poder con tu alma. ¿Cuándo? Cuando estabas amamantando a dos. No, mira que no. En verdad que no. Y no era que yo la amamantara a ella como exhaustivamente todo el día, sino de repente 1 o 2 veces al día que ella pedía. Pero sí empecé a querer solo darle al niño y entonces le empecé a mencionar a ella, oye, tú ya estás grande, tú ya comes, el bebé no tiene dientes y no come, porque no le dejamos eso solo a él. Y ella empezó a hacerse la idea de que sí, ella ya la tuvo mucho tiempo y ahorita era el turno del bebé. Vanessa, una pregunta. ¿Hay algo que vos hiciste con tu primer embarazo, crianza de tu primer hijo, lo que sea, que después con el segundo dijiste, no, esto no me funciona tan bien? ¿Y lo modificaste, lo cambiaste o...? Sí, la primera cosa fue, bueno, el OBGYN, el doctor, definitivamente cambié eso. La segunda cosa fue las medicinas farmacéuticas. Por ejemplo, me daba migrañas y mi doctor me recomendó el Vicodin, que es la hidrocodona, que eso me pareció muy tenaz porque la tomé como una vez y me dio vómito. Y en verdad no me sirvió para mi cuerpo. La segunda vez que estaba embarazada, yo estaba yendo a un señor que es un nutricionista que te da vitaminas de comida. O sea, no son como ácido asórbico de vitamina C, sino que hay zanahorias y cosas así en la misma vitamina. Entonces son hechas de comida. Y él me dio cosas para el mareo, por ejemplo, que me lo quitó así de una y lo que me dio fue enzimas digestivas. Entonces eso fue algo que cambié, que mi embarazo fue de noche a día, lo que fue con la niña y el niño. Fue O sea mucho que mejor fue un con el viaje de niño. la medicina tradicional a la medicina alternativa Sí, completamente. y todo ha sido un viaje. Y otra cosa que hice fue las intervenciones. Por ejemplo, a la niña le pusimos la vitamina K después de nacer y al niño no. Pero tampoco le iba a hacerle la circuncisión, tampoco le iba a hacer eso. Entonces como que no le vi razón, estaba en la casa, no le iba a sacar en carro
como del hospital a la casa ni nada de eso. Y a la hora de cortar el cordón también esperaron un poquito y todo sí, eso, pero ¿no? para la niña también. Okay. Para la niña también esperamos. Y otra cosa... Para la gente que no sabe, explica un poquito de cómo es eso del traspaso de la vitamina K por el cordón. No, la vitamina K no se traspasa. O lo que yo tengo entendido es que no se traspasa. ¿Por qué es lo del cordón? Lo del cordón es porque la sangre del bebé, o sea, tu sangre está separada de la del bebé. Y cuando el bebé nace, el cordón está lleno de sangre y la sangre va a la placenta. Esa es la sangre del bebé. En los hospitales tienen la práctica de que apenas nace el bebé le hacen el clamp, si Sí. lo traducen eso a español. Bueno, cortan el cordón umbilical, en realidad. Sí, lo tapan, mejor ponen un dicho. clip. Sí. Y lo Un que pasa torniquete. con eso, sí, más o Sería. menos. Lo que pasa con eso es que de 1/4 a 1/3 de la sangre del bebé sigue en la placenta. O sea, si una de nosotras en este momento estuviera en un accidente de carro y perdiéramos 1/4 o 1/3 de nuestra sangre, nos llevan al hospital por hemorragia y nos darían sangre. Pero todos los días en los hospitales pasa eso con los niños, se están perdiendo toda esa sangre al tapar esa sangre de que se devuelva al bebé. Entonces, al tú esperar a que el cordón deje de pulsar, y si lo han visto, especialmente en fotos de nacimientos, el cordón es bien grueso y rojo y morado, ¿sí me entiendes? Y a mis 2 niños, a la hora de cortarlos, ya no era nada, era una cosita amarilla, pasa del grueso por ahí de 3 o 4 centímetros de circunferencia a por ahí 1 centímetro. Porque ya pasó toda la sangre. Sí, ya se ha ido toda la sangre está en el bebé. Mis 2 niños, porque mi segundo niño se quedó atascado, y eso es una emergencia, en un hospital es una emergencia, se le quedaron los hombros atascados. Pero mi partera me puso así con la cola arriba, gráficamente, y hizo su cosa de que metió los dedos y lo jaló, sí, su maniobra de partera, de que es como un arte que se ha ido perdiendo. Y el niño salió. Y mis 2 hijos salieron muy morados, porque yo sí tuve como que, siempre es difícil pasarlos por mi canal, yo creo que es muy estrecho, como dice la gente. Salieron moraditos, pero las 2 veces ellos mismos por su cuenta, bien rapidito retomaron el color. El niño, es más, salió tan morado por lo que había estado atascado como por un tiempito, que una de las parteras, cuando yo lo agarré y me lo puse encima, me dijo, espérate, hay que resucitarlo. Y yo le dije, no hay que resucitarlo, y lo miré y empezó a llorar. Pero ahí está él todavía con su cordón, y el cordón está pulsando y dándole sangre. Vanessa, perdón que te interrumpa, pero una pregunta muy importante que te quiero hacer es sobre todo esto que nos contaste, que diste el pecho hasta los 4 años y medio y a los 2 niños juntos y todo. ¿Encontraste mucho prejuicio de parte de la gente a la hora de decir voy a tener el parto en mi casa, voy a dar el pecho hasta los 4 años y medio, no los voy a llevar al médico, no les voy a dar antibióticos? ¿Encontrás mucho prejuicio de parte de la gente, quizás de tu familia política o de tu propia familia o de tus amigas? Sí, mira, demasiado. Y no es que yo no los lleve al médico, yo sí los llevo al médico a hacerles todos sus well checks, eso sí lo hago yo. Pero si mi niño se enferma, mi primera rama de defensa va a ser medicina alternativa. El tecito de jengibre y cosas así, ¿sí me entiendes? Pero sí, mucho, demasiado. Es más, mi familia me dijo, con mi primera niña, me dijeron, te vas a morir tú y se va a morir ella y se va a morir todo el mundo. Directamente. Y cuando empecé a amamantarla, mi abuelita no amamantó a sus 7 hijos, y eso fue en los años 40, 50. Me decía, hoy está llorando porque tiene hambre, hoy no le está llegando demasiada leche, o no está durmiendo durante la noche porque se está muriendo del hambre, y todo el tiempo era así. Cuando yo compré la pompa de sacarme leche cuando estaba embarazada, me dijo, ¿por qué compras eso si no sabes si vas a tener leche? Wow. Bueno, es fascinante, Vanessa, la verdad es que hay tanto para hablar, me parece que vamos a tener que seguir la semana que viene, no sé qué vamos a hacer. Vamos a ir a una pausa rápidamente y enseguida volvemos. Seguimos en Madre hay una sola, hoy estamos con un programa con mucho contenido, estamos hablando de la vuelta a lo natural. Seguimos aquí en el estudio con Vanessa, que la estábamos entrevistando. Caro, creo que tenías una pregunta. Sí, no, es súper interesante todo lo que nos está contando y nos queda tema para rato y la vamos a volver a tener a Vanessa seguramente acá. Pero Vanessa, quería saber en concreto si estas decisiones que vos haces con tu pareja y en familia son decisiones que asumo toman todos los días, ¿no? Y sostienen, y es un trabajo, digamos. Un estilo de vida. Es un estilo de vida. Si en algún momento o todavía te sentiste discriminada o relegada socialmente de alguna forma y juzgada por todas estas decisiones que vos tomás criando a tus hijos de manera natural. Mira, yo diría que sí, pero en verdad, siendo madre y siendo lo que seas,
yo pienso te van a juzgar. O sea, siempre va a haber gente que tiene otra opinión. Y en verdad, como seres humanos, nosotros tenemos que tener la fortaleza interna de saber que por lo menos por el momento lo que estás haciendo, lo estás haciendo de corazón y queriendo lo mejor para tus hijos. Y decir, por ejemplo, ya al final que la gente me decía, ay, por Dios, ya no le des más pecho a la niña. Yo decía, pues, ¿cuándo le vas a dejar de dar? Oh, pues me tocará irme con ella a la universidad y darle entre clases. ¿Sí me entiendes? Como que ya encontrar el humor en que a veces la gente se siente ofendida o asustada por las cosas que no conocen y que por eso te están juzgando. Entonces, no es que perdí amigos ni nada de eso. A veces sí uno se distancia de la gente que ya piensa completo opuesto de uno, y no es porque, oh, no me gusta lo que piensas, bye, sino más porque más bien voy a estar con gente que apoya mis decisiones. Y lo mismo, yo respeto a la gente que quiere criar a sus hijos de otra forma, pero no significa que yo lo tengo que hacer así. No es discriminación, sino es más bien uno empieza a elegir diferente también. A elegir diferente, sí. Y mira, aunque es una cosa muy grande, esto es pasito a paso. Simplemente son cosas que yo empecé a hacer poquito a poco y para mí hicieron sentido y he visto cómo ha funcionado para nuestra familia. Entonces hemos seguido y seguido y seguido. Porque hay gente que dice, oh, es tanto que no puedo. Haz lo que te parezca a ti y mira a ver si te funciona, y de ahí van a nacer más cosas. Sí, y también para mí es importante tener la flexibilidad de ir modificando lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? A saber, aprender a equivocarse, digamos. La flexibilidad. La verdad que con esto no. Siempre Como madres mantener es la una- mente abierta. Exacto, como Buenísimo. madres el tema de la flexibilidad y del saber adaptarse es como fundamental, porque cada día es diferente y nos presenta un desafío diferente y bueno, y cada hijo es Y cada diferente. hijo, sí, ahorita con mi segundo he visto, en verdad, cada hijo. Parte cada del hijo. arte de la maternidad. Vanessa, muchísimas gracias por venir acá y te vamos a volver a invitar varias veces, probablemente, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicas, cuántas cosas, fascinante, Sí, nos quedaron un montón de temitas que... en el tintero. Sí, porque la verdad que es todo un arte y es todo una cosa que uno se pasaría la vida investigando, digamos, reinvestigando cómo era antes, cómo es lo simple, cómo es lo natural. Hay cosas que ni sabemos. Y me parece muy interesante lo que dijo Vanessa, que uno, el tema del miedo, que ya lo habíamos hablado antes también, ¿no? Que uno a veces tiene como esta tendencia natural, como que su corazón le está diciendo hacer una cosa, pero enseguida que uno se lo comenta a alguien, lo primero que le responden es con miedo, con prejuicio. Y ante ese miedo uno a veces se paraliza y no hace lo que en el fondo siente que es lo que quiere hacer, que es lo que... Y me pareció súper interesante esto que dijo, que la gente tiene miedo de lo que no conoce. Yo creo también que es importante, me parece que una cosa que influye mucho en la decisión que uno toma es qué tan respetado uno siente que va a ser lo que decide, ¿no? Entonces también pasa por, bueno, por ejemplo, mi experiencia cuando tuve a mi primer hijo fue, nosotros le dijimos, bueno, yo voy a tratar de no darme la peridural, le dije yo a la doctora, pero no es un no definitivo, porque uno no sabe lo que va a pasar en el parto. Uno no tiene idea. Yo un mes y medio antes, una persona muy cercana en ese momento había dado luz a un bebé, llegó con 9 de dilatación al hospital sin peridural y lo escupió. Y yo dije, ay, seguro que a mí me pasa lo mismo. Y yo no dilato. Si no me dan la peridural, yo no dilato. Y la verdad es que para mí era innecesario un sufrimiento de 30 y pico de horas hasta que dilatara. Dame la peridural y déjame que lo tenga tranquila sin sufrir tanto. Esas son decisiones que uno tiene también que tener en cuenta, que no vas a ver cuáles son hasta el momento del parto. No, y está bueno saber que existen todas esas opciones y no negarse a uno mismo las opciones que existen. Tanto no negarse si uno quiere tener un parto en la casa, como no negarse si uno quiere ir al hospital y darse la anestesia. O sea, son Absolutamente. todas opciones que están disponibles y entonces estar abierto. Toda la primera parte del relato de Vanessa cuando contaba cómo fue su proceso, yo me sentí muy identificada porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Me faltó esto de confiar en mí misma. Te faltó la enfermera que te dijera andate a la casa de nacimiento. Claro, sí, me pasó que me encontré con la enfermera que me dijo, y quédate en el hospital, por las dudas. Claro. Y me empezó con la chorrera de porcentajes de partos que se complicaban y bueno, y tomé esa decisión. Pero lo importante es estar uno convencido. Uno y otra cosa, la pareja de uno, ¿no? Fundamental. Porque eso también es otra historia, que
uno no sabe qué va a hacer, qué tipo de decisiones va a tomar cuando se convierte en padre hasta que se convierte en padre. Y lo mismo le pasa al marido, a la pareja, al novio, al quien nos esté acompañando, que hay veces que esas decisiones no van en la misma dirección. Y eso es todo un tema en sí mismo. O sea que... Sería un doble trabajo, imagínate, convencerte a vos o eso, estar bien segura y además tratar de convencer a tu marido. Si ya no está convencido, digamos, es eso. Y otra cuestión que me parece que bueno, que ya la vamos a tratar, pero que es crucial, es el tema financiero. Me parece financiero. Económico financiero. Crisis económica internacional. No, es muy importante. Porque claro, sí. el seguro no te cubre el parto en casa. ¿Qué te y todo cubre, eso. qué no te cubre? Y por ahí hay mucho mito también alrededor de esto, ¿no? Pero las medicinas alternativas o un homeópata es mucho más caro, lo puedo... Sí, desde la institución, digamos, no está favorecido todo este tema de lo natural todavía. Entonces es cierto que eso es otro factor importante cuando uno está tomando decisiones. Perdón, un mensaje, Lorena, gracias por el comentario del programa que nos puso en el muro de Facebook, y Karen, que sí, que vamos a seguir hablando de esto, porque da para 50 programas más. Aclaremos que Lorena Ribot nos está escribiendo desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, y ella es dula, así que muy bueno que está escuchando nuestro programa. Buenísimo. Genial. Bueno, gracias por estar ahí a todas. Y sí, definitivamente vamos a seguir hablando de estas cosas. Y siéntanse libres de mandarnos mensajes, preguntas, sugerencias de lo que quieren que estemos hablando en los próximos programas. Debatan. Bueno, Y hablando de próximos programas... Sí, cambiamos agenda por promoción. Fantástico. Bueno, acá en Radio Mujer hay muchas cosas que están pasando. Estamos empezando con la programación local, que es súper emocionante. Y este lunes va a empezar un programa nuevo, así que tenemos aquí en el estudio a Janet Gautier, que viene para presentarnos su programa Expreso Matutino, que empieza el lunes, ¿no, Anja? Así empezamos el lunes y queremos invitar a todas las mujeres que nos están escuchando y hombres también que escuchan Madre hay una sola, a que nos acompañen todos los días de 9 a 10 de la mañana. Vamos a estar hablando en el Expreso Matutino de las noticias más relevantes en Austin. Va a ser esos días que no tienes oportunidad de checar el periódico, ni sentarte a ver un noticiero, ni leer, enterarte qué está sucediendo en la comunidad y cómo nos afecta a nosotros como mujeres latinas y a nuestras familias. Hablar un poquito acerca de los eventos culturales, de las actividades que hay para hacer, pero también entrevistas con gente relevante en la comunidad que nos pueda contestar ciertas preguntas acerca de salud, acerca de economía, liderazgo, bienestar social y servicios que están disponibles en la comunidad para nosotras. ¿Y por qué el nombre Expreso Matutino? Expreso Matutino es porque soy adicta al café. Ajá. Mi nombre es Janet y lo reconozco. Hola, Janet. Porque es algo un poquito rápido, algo en la mañana que te despierte, algo profundo, con buen sabor, calientito. Era lo que a mí se me antojaba en la mañana, sería un buen expreso. Y qué más que tenerlo en plática, en una conversación con amigas. Y ese es el ambiente que queremos tener, una charla entre amigas acerca de los temas. Bien íntimo, ¿no? Bien descontracturado. Me encanta la idea, porque yo personalmente no me gusta ni leer el periódico ni mirar las noticias, porque son siempre, el enfoque es siempre bastante negativo, así que se me hace muchísimo más agradable escucharte todas las mañanas a las 9 de la mañana. Gracias. Y que me cuentes lo que está pasando. Gracias. Y sobre todo, ¿cuál es el impacto? O sea, no queremos platicar acerca de el seguro social desde una forma técnica, sino cómo me afecta a mí y qué es lo que yo tengo que saber, investigar y conocer para que esto tenga un beneficio para mi familia, por decir un tema en general, ¿no? Buenísimo. Una herramienta aparte espectacular, porque el tema del tráfico en Austin es un temón, es un problemón. Así que usar tu tiempo, que vas de commuting eterno que tenemos todos los que vivimos en Austin, me parece espectacular. O sea, que mientras van en el carro para en el auto se van al trabajo, ponen 95.1 y la escuchan a Janet todos los días a las 9 de la mañana, ¿verdad? A las 9 de la mañana, de lunes a viernes, en Expreso Matutino. Así que preocupadísima hace unos días que estuve enferma y no la pude escuchar, y engancho el jueves y no había empezado todavía porque me adelanté una semana. Empezamos este lunes 27. ¿Con algún tema en particular, Anja, que quieras contarnos? ¿Algún entrevistado en particular? Pues, por ejemplo, esta semana que viene empezamos la semana entrevistando a Ada Ortega, que viene del Partido Demócrata del Estado de Texas,
y nos va a hablar acerca de la importancia de registrarnos a votar y qué es lo que está sucediendo con las mujeres en las próximas elecciones. Vamos a tener también gente de bienes raíces que nos van a hablar acerca de cómo mejorar el precio de nuestras casas si estamos tratando de venderla, qué tenemos que hacer que no nos cueste dinero para venderla mejor o para encontrar un apartamento. El tema del mercado inmobiliario, ¿no? Inmobiliario también. Otro temón. Bueno, te deseamos toda la suerte con tu programa. Muchas gracias. Y aquí nos estaremos cruzando en los estudios de Radio Mujer. Por hoy Gracias, vamos a ir Ancha. cerrando, chicas. Tenemos muchas cosas para hablar la semana que viene. Por favor, déjennos sus comentarios. En el Facebook es facebook.com/madre hay una sola USA. También nos pueden mandar un mail a... madreyunasolaUSA@gmail.com. Y me parece que estamos hablando demasiado porque nadie se anima a llamarnos. Una llamadita, no al aire. Queremos Bueno, pero escuchar gracias de por todos. estar ahí. Sabemos que nos están escuchando, así que gracias por haber estado hoy con nosotras. Nos vemos el sábado que viene. Adiós. Adiós. Chau, chau.